Buenas noches. El día de hoy voy a exponer lo que son familias ensambladas en el Perú del curso de Responsabilidad Social 8 de la Universidad ULADES Filial Sullana. Lo que son familias ensambladas. Una familia ensamblada es una familia en la cual uno o ambos miembros de la cual actualmente pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. En esta categoría entran tanto las segundas parejas de viudos como de divorciados y de madres solteras. Cuando comenzaron las investigaciones sobre el tema, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de estos casos la conformaban los viudos de guerra. En la actualidad la conforman el grueso de las familias reconstituidas del mundo occidental. Lo constituyen los divorciados con hijos que vuelven a formar pareja. ¿Cuáles son las características de una familia ensamblada? Comprende una pareja cuyos integrantes deciden voluntariamente fusionar sus proyectos de vida y en la cual uno de ellos o ambos posee hijos de una relación previa. Los hermanos y los hermanastros, las madrastras y los padrastros son figuras que usualmente relacionamos con historias o películas de horror, pero que a miles de miembros de estas nuevas estructuras familiares en otros países no tendrían ningún parecido a su realidad familiar. Pese a que pareciera que estos hechos solo pasaran por allá en esas ciudades, no es así. Actualmente nuestra sociedad peruana ha cambiado y como se puede verificar en la realidad social, donde la noción de familia elemental que conocíamos ha quedado desfasada, dando lugar lo que es a una nueva tendencia de estructura familiar llamada familias ensambladas, reconocida por el Tribunal Constitucional en el expediente 09332-2006-PA/TC del caso Sol Pérez. Con fecha 23 de septiembre del 2003, el señor Reinaldo Armando Sol Pérez interpone demanda de amparo contra el Centro Naval del Perú, solicitando que se le otorgue a su hijastra Lidia Lorena Alejandra, disculpen, Arana Moscoso, el carnet familiar en calidad de hija y no un pase de invitada especial, por cuanto para él dicha omisión constituye una actitud discriminatoria y de vejación hacia el actor en su condición de socio, afectándose con ello su derecho a la igualdad. Manifiesta el demandante que durante los últimos años la emplazada otorgó sin ningún inconveniente el carnet familiar a los hijastros, considerándolos como hijos. Sin embargo, mediante un proceso de recarnetización que comprende a los socios y a sus familias, se efectúa la entrega de los mismos solamente el titular, esposa e hija, denegándose la entrega de este a su hijastra, no siendo considerada como hija del socio. La emplazada del Centro Naval del Perú contesta la demanda argumentando que en estricto cumplimiento del acuerdo número 5-2 de sesión del Comité Directivo del Centro Naval del Perú de fecha 13 de junio del 2002, se aprobó otorgar el pase de invitado especial válido por un año renovable hasta los 25 años a los hijastros de socios y que en consecuencia no se puede otorgar al hijastra del demandante un carnet de hija del socio por no tener esta calidad, de acuerdo a lo expuesto en el Código Civil y en las normas estatutarias. Referente a los hijos y los hijastros como miembros de una misma unidad, el Tribunal Constitucional responde a esta pregunta de la siguiente manera. El tribunal estima que en contextos en donde el hijastro o la hijastra se han asimilado debidamente al nuevo núcleo familiar, tal diferenciación deviene arbitraria y contraria a los postulados constitucionales que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la familia. En efecto, como tal se ha expuesto, tanto el padrastro como hijo afín, conjuntamente con los demás miembros de la nueva organización familiar, pasan a configurar
una nueva identidad familiar. Cabe notar que por las propias experiencias vividas por los integrantes de este último núcleo familiar, divorcio o fallecimiento, uno de los progenitores, la nueva identidad familiar resulta ser más frágil y difícil de materializar. Es por ello que realizar una comparación entre hijo afín y los hijos debidamente de la institución familiar, lo cual atenta contra lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, según en la cual la comunidad y el Estado protegen a la familia. El Tribunal Constitucional afirma que hay un nuevo núcleo familiar, siempre y cuando exista la llamada asimilación, la misma que se justifica que la diferenciación entre hijo e hijastro deviene de arbitraria, contraria a los postulados constitucionales de protección recogida en el artículo 4 de la Constitución y su artículo 6, que sostiene una política de igualdad de los hijos, quedando prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la afiliación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. La unidad entre hijos e hijastros calificaría como familia para tener derecho a protección. Al respecto, el TC señala, no obstante, sobre la base de lo expuesto, queda establecido que el hijastro forma parte de esta nueva estructura familiar, con eventuales derechos y deberes especiales. No obstante, la patria potestad de los padres biológicos, no reconocer ello traería aparejada una afectación de identidad de este nuevo núcleo familiar, lo que de hecho contraría lo dispuesto en la Carta Fundamental respecto de protección que merece la familia como instituto jurídico constitucionalmente garantizado. La familia como institución. La aceptación común del término familia lleva a que se le reconozca como aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas y que comparten el mismo techo. Tradicionalmente con ello se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, que se encontraban bajo la autoridad de aquellos. Así, desde una perspectiva jurídica tradicional, la familia está formada por vínculos jurídicos familiares que hayan origen en el matrimonio y en la filiación y en el parentesco. El Tribunal Constitucional hace suya la diferenciación tradicional jurídica de la familia, afirmando que la misma está formada por vínculos jurídicos familiares que se originan en el matrimonio, la filiación y el parentesco. Entonces se puede advertir que para el máximo intérprete de la Constitución, los vínculos familiares se originan, ya sea en el matrimonio, la filiación y el parentesco, sin poder describir si estos requisitos deben entenderse conjuntamente o hasta hace uno para que haya un vínculo familiar. El Tribunal Constitucional señala que la familia, al ser el instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los nuevos contextos sociales y en base a este argumento justifica que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como las denominadas familias reconstruidas. Pero este análisis que hace el Tribunal Constitucional deja abierta la puerta para sostener que debido a estos contextos sociales, las nuevas tendencias que motiven a nuestra sociedad y a direccionar su forma de convivencia se equiparía, se equipararía a la familia. ¿Qué relación les une a los hijos que viven con la mujer del padre o con el marido de la madre? El Tribunal Constitucional responde a esta cuestión jurídica de la siguiente manera: que las relaciones entre padrastros o madrastras y los hijastros, hijastras, deben ser observadas de acuerdo con los matices del propio contexto que impone. Por ejemplo, en el artículo 239 del Código Civil se infiere que entre ellos se genera un parentesco por afinidad, por lo que de por sí conlleva un efecto tan relevante como es el impedimento matrimonial, artículo 242 del Código Civil. Es de indicar que la situación jurídica del hijastro
no ha sido tratada por el ordenamiento jurídico nacional y de forma explícita, ni tampoco ha sido recogida por la jurisprudencia nacional. La legitimidad para obrar del padrastro en defensa de sus intereses. El Tribunal Constitucional en la sentencia Materia de análisis tiene un apartado de lo que denomina legitimidad del demandante, que dice: antes de entrar a analizar tales temas, deben subsanarse los vicios procesales en los que ha incurrido el acuen respecto de la legitimidad del demandante. Es claro que el recurrente, al ser el socio titular de la asociación, goza de ciertos derechos y obligaciones. Entre los derechos se encuentra el de solicitar carnés para su cónyuge e hijos. El Tribunal Constitucional, de forma expresa en esta sentencia, no ha determinado qué derechos y deberes se originan en el nacimiento de estas nuevas relaciones en un nuevo núcleo familiar, pero de su declaración recogida en el párrafo anterior, podríamos advertir la respuesta del TC al cuestionamiento planteado, cuando señala que entre los derechos se encuentra el de solicitar carnés para su cónyuge e hijos. Entonces el hijastro con los hijos se equiparan toda vez que ambos tendrían el mismo derecho como hijos del titular, y éste puede defender dicho derecho en un proceso judicial como si fuera la vulneración del derecho de su hijo propio. Igualdad de trato entre los hijastros e hijos. ¿Se le debió o no otorgar el carnet de hija a la hijastra y cuál es el sustento jurídico? El Tribunal Constitucional resuelve ordenando a la demandada no realizar distinción alguna entre el trato que reciben los hijos del demandante y su hijastra. Es decir, les hace recordar a la demandada que no existe fundamento jurídico que sustente el trato diferenciado entre los hijos y los hijastros, presupuesto recogido en la Constitución en su artículo número 6, pero además el Tribunal Constitucional, en su último fundamento, declara: así de los actuados se infiere que existe una relación estable, pública y de reconocimiento que determina el reconocimiento de este núcleo familiar al que evidentemente pertenece el hijastra. En tal sentido, si bien la asociación argumenta que en medida diferenciadora se sustentó en la normativa interna de la asociación emitida en virtud de la facultad de autoorganizarse, esta regla colisiona con el derecho a fundar una familia y a su protección. Entonces, para el caso de Autos, al haber cumplido con las condiciones del Tribunal Constitucional, se ha configurado un nuevo núcleo familiar, el mismo que merece protección. Por ello, entre sus miembros que son hijos, no puede haber distinción ni trato de denominación. Muchas gracias.